En el Día del Señor, saludos desde Berlín. En estos tiempos de peste que estamos viviendo, seguramente se habrán planteado más de una situación relacionada con el tema que Dios ha puesto como centro de este mensaje, que no es otra cosa que la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de considerar la vida, considerar la actitud de vivir, el hecho de vivir como un mandamiento indeclinable. Y concretamente nos estamos refiriendo a los casos en los que, por las razones que sean, por ejemplo, es necesario una transfusión de sangre. Y vamos a abonar estos pensamientos con el respaldo bíblico, en el sentido de que la responsabilidad primera de los seres humanos es vivir, por encima de cualquier circunstancia. En Levítico 18:5, que es uno de los versículos emblemáticos relacionados con este tema, podemos leer: Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Si somos obedientes, viviremos en la obediencia, o por la obediencia. Esto es lo que nos dice Jehová. Y en Deuteronomio 12:23 nos vuelve a insistir sobre la cuestión. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su sangre. Y aquí debemos dividir radicalmente el tema. Son dos cuestiones distintas. Una es comer sangre, es decir, de un animal o muerto, comer la sangre. Por ejemplo, la morcilla, que creo que todos sabemos lo que es ese embutido que se hace con sangre y generalmente creo que se le pone arroz. Yo no he comido nunca en mi vida, por dos razones. Primero, porque no me gustaba, y después porque estaba contrariando este principio que acabamos de leer de Deuteronomio de no comer sangre. Pero esto es independiente del hecho de recibir una transfusión de sangre. Precisamente quienes hablan de que no se deben hacer las transfusiones de sangre se refieren y utilizan a este versículo que acabamos de leer. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su sangre. Y este es el versículo emblemático que utilizan quienes argumentan de que las transfusiones de sangre no se deben realizar. Podemos comprender que esta es una situación absolutamente dramática, límite en la vida de una persona. ¿Cómo voy a tomar yo la decisión de que a mi hijo no se le administre una transfusión pensando en este versículo de Deuteronomio? Pero es que se mezclan dos situaciones que no tienen nada que ver una con la otra, son incompatibles. ¿En qué sentido? Que una es una cuestión puramente material, que está relacionado con el mundo material, y estamos hablando de una cuestión mucho más profunda, que es el mundo espiritual.
Comprendiendo esto, vamos a entender perfectamente que es lícito una transfusión de sangre cuando de ello depende la vida de una persona. En el Salmo 69:32, un salmo de David que tiene el título de Un grito de angustia, dice textualmente: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Es que en el corazón está la vida, porque es el órgano que administra a través de sus pulsaciones el movimiento de la sangre en el cuerpo humano. Por eso dice, vivirá vuestro corazón. Pero es que nuevamente mezclamos dos cuestiones distintas: el mundo material, que es del que estamos hablando, y el mundo espiritual, que es del que está hablando David. Vuestro corazón vivirá cuando buscamos a Dios. Por tanto, no existe ese problema de relacionar una cosa con la otra. Y es necesario que aprendamos a entender que la palabra de Dios es esencialmente compatible con la vida, porque Dios es un Dios de vida. Esto es lo que debemos entender. Dios no es un Dios de muerte. Dios es un Dios de vida. Y en Nehemías 9:29 podemos leer: les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Es decir, nuevamente se está hablando de que el principio de la obediencia es el principio de la vida. Si somos obedientes a Jehová, a Dios, en eso radica el principio de la vida. Porque Dios no nos pide ningún sacrificio, ninguno, ni uno solo. Solamente nos pide obediencia, porque en eso radica la cuestión de la vida. En Ezequiel 20:11 volvemos a leer: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Nuevamente Dios habla del mandato de la vida. Cumpliendo los estatutos viviremos. Y en esto también debemos considerar los dos niveles en el que nos movemos los humanos: el nivel material y el nivel sobrenatural, el nivel espiritual. Entonces, ¿en qué sentido está diciendo, en este caso el profeta Ezequiel, si el hombre que los cumpliere vivirá? En el sentido más rotundo, en más completo que nosotros podemos entender. Porque viviremos la vida física, la vida de nuestro cuerpo, y viviremos también la otra vida, la vida eterna. Y ya sabemos que los hombres nos enfrentamos a solamente dos alternativas con relación a la vida: después de la muerte de nuestro cuerpo físico, a la vida eterna o al sufrimiento eterno. Esto es algo sobre lo que muy pocas veces hablamos, y es como si pretendiéramos evitarlo. Siempre tratamos de encontrar una forma para no referirnos a esta cuestión. Pero la vida después de la muerte de nuestro cuerpo,
es eso: vida eterna, la salvación eterna, la gloria eterna al lado del Padre y del Hijo, o el sufrimiento eterno. No existen más alternativas que estas dos. Por eso es tan importante que tengamos presente que en cada circunstancia de la vida, Dios lo que quiere es de cada uno de nosotros obediencia para que podamos vivir en nuestra vida corporal y la vida eterna en nuestra vida espiritual. Y en Lucas 20:27, son dos versículos sumamente interesantes a propósito de este tema del que estamos hablando, porque Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la Shema, esta es la famosa Shema que los judíos recitan 3 veces al día: a la mañana, mediodía y a la noche antes de acostarse. La Shema. Oye, Israel. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Nuevamente Jesús estaba poniendo énfasis en la necesidad que tenemos de cumplir el mandamiento de Dios de vivir. Y también con relación específica a la cuestión que habíamos hablado de las transfusiones de sangre, por ejemplo, que es una situación, me imagino que desde el punto de vista médico, bastante seria, y que significa para los hombres también una toma de decisión muy importante. En Juan 15:13 podemos leer: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo podemos entender esto de su vida por sus amigos? De muchas maneras, de muchas. Pero quizás la manera más simple, más elemental, sea donar sangre. Y aquí esto lo dijo Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y también está implícito poner su vida por el prójimo, que es cuando donamos sangre. Estos son los principios que Dios ha establecido. En Romanos 10:5, el fundamento de la fe cristiana, una carta escrita por Pablo, él dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el hombre que sea fiel a Dios vivirá por ello. Por tanto, amados hermanos, queridos amigos, para quienes nos estén escuchando y todavía no hayan recibido el mensaje de salvación, o lo hayan aceptado, en todo caso, volvemos a insistir: vivir es un mandato de Dios. Definitivo, inapelable. Es un grave error no recibir sangre de otro ser humano, en el caso de ser necesario para continuar con vida. Este principio lo guardemos, como hacía María, en nuestro corazón, porque tal vez por una situación personal, o tal vez por una oportunidad que tengamos de dar un consejo, una opinión, recordemos esto: que vivir es un mandato de Dios. Vamos a orar por esto. Padre amado, te damos las gracias
por el mensaje que nos están dando para que sepamos cómo obrar en lo personal o cuando alguien nos pide un consejo o cuando nos enfrentemos a una situación de fuerza mayor o cuando sea necesario que donemos sangre, Padre. Abre nuestro corazón, que no nos encerremos en nosotros mismos y pensemos en algún ser amado nuestro de otra persona, en algún ser amado del prójimo que esté precisando nuestra sangre. Ayúdanos a entender esto, que debemos ser fieles a tus mandamientos, porque en esa obediencia radica la vida eterna. Ayúdanos, Padre querido, a entender esto. Gracias, Padre. Amados hermanos, queridos amigos, esto es lo que teníamos para este día y podríamos considerarlo que para siempre, porque es un mandato del Eterno, de hoy hasta el fin de nuestra vida física. Seamos fieles al mandato de Dios de vivir. Y vivamos con la bendición del Eterno, del Todopoderoso. Vivamos con esa bendición. Nosotros, nuestros amados, la bendición para el país donde estamos viviendo, para ser capaces de pedir perdón por nuestros pecados y por los pecados del mundo. Vivamos con esta bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias y hasta la próxima.